Vale, ahora nos toca hablar del repositorio, User Info Repository. Bueno, el User Info Repository implementa el User Info Interface, es una implementación de esta interface eh, creada con PDO, al igual que la que estamos usando en la parte del index. Entonces, bueno, primero tiene aquí una serie de constantes creadas y como particularidad, y esto pues no lo hemos hecho en el index y por eso lo quiero recalcar un poco para que, bueno, pues para hacerlo notar, sin más, que tenemos aquí tres constantes públicas. Es decir, no se utilizan solo dentro de la clase. Estas constantes públicas se van a utilizar en el User Info Controller. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El mejor mantenimiento de los mensajes se produce cuando el mensaje está creado en un lugar determinado y todo el que quiere mostrar ese mensaje accede a ese mensaje y lo muestra. Es decir, se produce el mejor mantenimiento en tanto en cuanto si nosotros creamos en cada clase un mensaje private const no record found error message, etcétera, y en una clase se mantiene no se ha obtenido usuario de esa consulta, pero en otra clase se pone obtenidos usuarios 0, o se pone ningún usuario, o se pone cualquier otra cosa, pues si luego se quiere modificar o cambiar esa información de manera homogénea, pues es muy difícil, hay que ir a buscarla. Y esto pensad que la escalaridad es muy importante, ¿no? en cualquier aplicación. Hacer una aplicación no solo mantenible sino escalable es fundamental, ¿no? Y para este tipo de datos que sean públicos permite pero solo en caso de constantes, ojo, no en caso de propiedades. Las propiedades deben estar encapsuladas siempre, pero en el caso de las constantes la encapsulación no tiene mucho sentido por una razón importante: no se puede modificar. Una constante no se puede modificar, se declara y declarada queda, ¿vale? Entonces, bueno, dicho lo cual, pues este es el detalle, ¿no? Entonces, a partir de entonces, pues las clases públicas implementadas, esta Get Database Connection no la hace falta comentarla porque es literalmente el mismo formato que el que teníamos en el Index Controller. Y luego aquí hay otros tres métodos públicos: uno que se emplea exclusivamente para lectura, y otros son para la grabación, la modificación, ¿vale? El método que se utiliza para lectura es este Get User Info DTO, ¿vale? Y bueno, pues como veis, este método está construido con un formato muy parecido al que construimos en el Index Controller, en el Index Repository, perdón, el User Repository, el mismo formato muy parecido. La única particularidad que tenemos en este repositorio es que los mensajes hemos utilizado en algunos lugares concretos y específicos. En vez de lanzar un mensaje siempre fijo en caso de error, tenemos un getTypeMessage error, ¿vale? Lo que hace este getTypeMessage error es preguntarse si ha capturado el mensaje lanzado por alguno de estos métodos privados, y está preguntándose si este mensaje es no record found. En función de si es no record found o no, en función de si es no record found, envía no record found, y si no, el estándar, default database. ¿Por qué? Porque algunos de los métodos privados puede devolver exacto, que la consulta no tiene resultados, con lo cual no es un error en sí, sino es un error en el sentido de que no has obtenido resultado, que conviene de cara a la vista hacerlo constar. Aparte de eso, pues los métodos son más o menos iguales, y este en concreto, ¿vale? Este de consulta, pues
obtiene la conexión, construye la query, ¿vale? Pasándole los datos de un user, construye una query para hacer la consulta. Esta query es una join, ¿vale? Esta es la diferencia sobre el index, que solo consultaba sobre una tabla, ¿vale? Tiene una join. Hace una join con la tabla de usuarios y la de usuarios e información. Para mayor seguridad hace esa join comprobando también el email. Y bueno, pues nada, construye la query, la ejecuta, obtiene la grabación, los records, ¿vale? Y entonces construye el objeto userinfo.dto, que como comenté antes, pues sigue más o menos el mismo formato que hemos utilizado también en el user repository. Es decir, comprueba que realmente ha venido un dato y si no, tira no records, y luego a partir de aquí realiza la construcción en base a llamar a los distintos métodos privados, ¿vale? Primero se obtiene la info, luego una vez obtenida la info se valida, ¿vale? Siempre hay una validación de que lo que se ha obtenido es correcto, y si no, tiraría una excepción. Y por último ya se construye el objeto. Una vez validado se construye el objeto DTO, userinfo.dto, el que habíamos visto antes. Entonces esto permite que cuando nosotros aterrizamos aquí, ¿vale? Estamos aterrizando como si nos hubiéramos logueado, obtenemos toda esta información que muestra en el formulario. Y a su vez, pues tal cual hacía la funcionalidad, si hubiera algún problema, por ejemplo aquí hay una modificación, mostraríamos el error de no se ha obtenido usuario porque el usuario no coincide con su email, y mostraría un formulario en blanco, totalmente en blanco, ¿vale? Así que bueno, pues esto sería parte del código, y luego veremos la parte de la actualización.